Bien, vamos a ir al consejo de la palabra de Dios. Y como estamos hablando de misiones, hoy vamos a seguir hablando de esto de extender el evangelio. El mensaje de hoy tiene como título Claves para extender el evangelio. Tenemos que extender el evangelio, queridos hermanos. ¿Sí o no? Porque hay una cifra que es un poco preocupante. Hace alrededor de unos 10, 15 años, Granada contaba con una población de 46.000 habitantes, más o menos, que fue cuando nosotros llegamos acá. Pero hoy en día, nuestra ciudad, porque esta es una pequeña ciudad, se ha extendido al punto de tener casi 80.000 habitantes, más los que están afuera. ¿Sí? Esto sigue extendiéndose. Lo preocupante es que hoy en día Granada cuenta con menos de 3.000 personas aproximadamente que han recibido el evangelio y que viven dispuestos a agradar a Dios. O sea, si agarramos los que hoy se están congregando en las diferentes iglesias, creo que ni siquiera 3.000 personas son cristianos. Entonces es una cifra bastante preocupante porque creo que no es ni siquiera el 5% de la población de nuestra ciudad. Granada está necesitando centro comercial, ¿cierto? Todo el mundo decimos, uy, pero ¿cuándo pondrán McDonald's, KFC, todo eso por acá en un centro comercial como Dios manda, un éxito y todo esto? Pero creo que más que todo eso, Granada está necesitando que el evangelio se extienda, ¿sí o no? Granada lo que está necesitando no es más centros de diversiones. Granada lo que está necesitando es a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que es el camino, la verdad y la vida, ¿sí o no? Porque imagínese usted una ciudad llena de personas, por lo menos así fuera un 10%, un 30% de gente cristiana que vive para agradar a Dios. ¿Cómo sería esto? Sería maravilloso, sería hermoso, ¿sí o no? Pero como no es así, como no es una realidad, es necesario que así como nuestra ciudad se extiende en población, se extiende en comercio, se extiende en construcción, nuestra población de Granada necesita que el evangelio se extienda y es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. ¿Lo sabías? Te lo repito, es tu responsabilidad extender el evangelio en esta ciudad. Amén. Por eso, ¿qué tal si lo ponemos un poco en contexto y le dices ahí al que tienes a tu lado, pero hazlo mirándolo a los ojos, diciéndole, tú debes extender el evangelio? ¿Ya le dijo? Ahora, para que no quede tan horrible, dígale, yo debo extender el evangelio. ¿Y qué tal si todos decimos a una sola voz, debemos extender el evangelio? Debemos extender el evangelio en Granada y sus alrededores. Ante esta responsabilidad que ya todos sabemos que tenemos, aún la persona que está hoy por primera vez acá, ya este mensaje es para usted. Hay que extender el evangelio. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Por eso, en este día, a través de la palabra de Dios, en Hechos capítulo 1, vamos a aprender 3 claves para extender este tesoro tan maravilloso que es el evangelio de Jesucristo. ¿Está listo para escucharlo? 3 claves para extender el tesoro maravilloso del evangelio. Por favor, agarre su Biblia y lea Hechos capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. Primer capítulo del libro de los Hechos, primer versículo del libro de los Hechos. ¿Ya lo tiene ahí?
Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó como, ¿quién vive? Se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, o sea, dentro de pocos días, les dijo Jesús. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén y amén. Señor, es tu palabra lista para ser expuesta a este lindo auditorio. Señor, toma el control de este lugar, llévate el cansancio, la pereza, el sofoco por el calor incluso, y que esta palabra sea recibida con un buen corazón, como buena tierra que son los creyentes de la gran comisión. Añade bendición a tu palabra y prospérala en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en primer lugar, la primera clave para extender el evangelio dice así: para extender el evangelio debemos testificar acerca de ¿qué? Testificar acerca del reino de Dios. Versículos 1 al 3. Este pasaje muestra al escritor del libro de los Hechos, llamado Lucas. Lucas fue quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Y él escribe y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, parece que fuera dirigido a un hombre llamado Teófilo. Pero si uno mira el significado de ese nombre, Teófilo es una palabra compuesta. Teos y filos en el griego. Teos significa Dios, filos significa amigo. Entonces parece ser que esta carta va dirigida para los amigos de Dios. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta mañana? Solo 3. ¿Cuántos acá son amigos de Dios? Antes éramos enemigos de Dios porque hacíamos todo lo que a Él no le agradaba. Pero ahora que tenemos a Cristo en el corazón, tú y yo somos amigos de Dios. O sea, somos esos teófilos de los que habla este primer versículo. Si usted no lo sabía, entonces ahí está su segundo nombre. Yo me llamo Harrison Teófilo. Allá está Ruth Teófila o Teófila Ruth.
amigos de Dios. Y él les dice, mira, en el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, les hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es muy explícito el Evangelio de Lucas. De hecho, Lucas era médico por profesión. Lucas no fue discípulo de Jesús directamente, tenía su profesión. Y Dios lo usó para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Dice el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces aquí hay que hacer una claridad. El Señor Jesús muere en la cruz. Al tercer día resucita. Y todos por tradición católica, yo creo, o por mera ignorancia, creemos, o yo era el primero que creía que Jesús resucitó y de una vez arrancó al cielo porque aquí en la tierra le fue mal. Y no es así. ¿Qué dice el versículo número 3? ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó? Se presentó vivo. Nuestro Dios no está muerto, iglesia. Nuestro Dios está vivo. Amén. Nosotros no veneramos, ni honramos, ni adoramos, ni servimos a un poco de huesos en una tumba. No, el Señor Jesucristo está vivo porque ni siquiera la muerte lo pudo detener. ¿Cuántos celebran eso? El Señor está vivo. Y otra buena noticia, Él está aquí. Él está aquí. A través del Espíritu Santo de Dios que se mueve de manera invisible, pero visible. Él está aquí porque Él está vivo. Y en ese tiempo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Si usted lee el libro de los Hechos y mayormente todo el Nuevo Testamento, se podrá dar cuenta, por ejemplo, que en Corintios 15, no lo busque, Jesús se le apareció a 500 hermanos a la vez, con el fin de que hubiera muchos testigos. También dice este versículo 3 que le habló a los discípulos durante 40 días. O sea que el hecho de que Jesús resucitó no fue algo que lo vieron por ahí una o dos personas. Lo vieron por lo menos más de 500 personas ya resucitado, como para que no quedara la menor duda. Y se les aparece y permanece con ellos ¿cuánto tiempo? 40 días. Imagínese usted 40 días con el Señor ahí resucitado y hablándoles. Ya nadie podía venir a echarle mano y llevarlo nuevamente a la cruz, nada. Ya el Señor Jesús no golpeaba la puerta, sino que Él traspasaba las paredes. ¿Saben una cosa? El cuerpo de nosotros, cuando seamos glorificados, cuando vayamos a Él y volvamos con Él para la segunda venida, va a ser así. Vamos a traspasar paredes. Ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. A mí me alegra mucho eso porque digo, ya no voy a ser tan feíto como parezco, como aparento. Ya no me va a doler tanto la cabeza. Ya mis ojos no se van a debilitar tanto. Seremos así. Obviamente, ¿quiénes? Los que realmente vivimos para Él. ¿Estamos? Dígale al que está ahí a su lado, lo mejor está por venir. Pero no aquí, porque aquí lo peor está por venir. Lo mejor está por venir es para los hijos de Dios. Amén, amén. Y entonces 40 días está ahí hablándoles. Pero mire lo interesante, ¿de qué les habló los 40 días? Mire ahí en su Biblia, versículo 3, parte final, ¿de qué les habló durante 40 días? ¿Les habló del Imperio Romano y de cómo vencerlo? ¿Les habló de que 2000 años después se iban a inventar los celulares y la gente iba a estar embrutecida con esos aparatos? No lo digo por ustedes, lo digo por mí.
¿Les habló de que un día en la República de Colombia íbamos a tener un presidente de izquierda? No. ¿Les habló de que se iba a inventar el fútbol y que iba a haber mundiales cada 4 años? No. No, el mensaje era muy claro. 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Para qué? Para que ellos después de esos 40 días, y si usted mira el capítulo número 2, después de que fueran bautizados con el Espíritu Santo, fueran como testigos a hablar de qué? Del reino de Dios. Amados, si queremos extender el evangelio aquí en Granada, por lo menos aquí en Granada, ¿de qué debemos hablar? ¿Qué es lo que debemos testificar? ¿Acerca de qué? Uy, no, vamos allá a la gran comisión porque es que esa iglesia es amplia y bonita. De eso solamente vamos a hablar. No vamos porque es que el pastor es como medio chistoso y ahí entre chiste y chanza nos va dando garrote y gallina. No. Vamos porque es que allá usted llega caminando a pie y después de unos años sale en una Toyota burbuja último modelo. ¿Sabe cómo se llama eso? Publicidad engañosa. Amados, si nosotros queremos extender el reino de Dios, pero de verdad, si quieren o no quieren, ¿sí o no? Bueno, ya les estoy creyendo. Hay que testificar acerca del reino de Dios. Pero como sé que ustedes se están preguntando, pero pastor, ¿qué es el reino de Dios? Entonces yo les voy a dar ciertos indicios bíblicos acerca de qué es el reino de Dios rápidamente, muy rápidamente. Entonces, el reino de Dios, escriban ahí, ¿qué es el reino de Dios? Un reino es un lugar donde gobierna un monarca, ¿cierto? En todo reino hay un rey o una reina. Entonces, el reino de Dios es aquel reino que está en la vida de las personas que aceptan a Cristo como su rey. O sea, el reino de Dios está en ti y está en mí. Es un reino invisible. El reino de Dios es un reino invisible. ¿Dónde está la sede del reino de Dios? Aquí en la tierra. Ah, pues en el Vaticano, pastor. No, esa es la sede principal de una religión, pero no es la sede del reino de Dios. ¿Por qué no hay? Pues porque es invisible. Es invisible. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo dijo en Lucas 17:21, el reino de Dios está entre vosotros. O sea que le tengo otra buena noticia. El reino de Dios está aquí. Amén. ¿A qué se parece el reino de Dios? Anote esos versículos y en la casa los lee. En Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19, Jesús dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Jesús dijo, es semejante al grano de mostaza. ¿Conoce la semilla de mostaza? Chiquitica. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Así es el reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? A una semilla. ¿Sí? Que un hombre tomó y sembró en su huerto. ¿Quién es el sembrador? El que te predica la palabra de Dios, el que te enseña. ¿Cuál es el huerto? Tu corazón. Si eres un buen huerto, ¿qué pasa con esa semilla de mostaza que es el reino de Dios? Empieza a crecer, como dice acá, se hace árbol grande. Las aves del cielo anidan en sus ramas. ¿Por qué? Porque es un árbol frondoso, es un árbol que da fruto, es un árbol deseable. Aquellos que no entienden el reino de Dios, ¿qué pasa con la semilla? Que la semilla nunca es mala, es buena. Como el corazón no está dispuesto, ¿qué sucede? Se seca y el árbol no se ve. Y entonces son cristianos de días, meses, años que siguen siendo los mismos con las mismas. ¿Dónde está el reino de Dios? Porque no lo quisieron aceptar.
Gracias a Dios que nosotros sí aceptamos el reino de Dios, ¿sí o no? Amén, amén. ¿Cuál es la mayor de las virtudes en el reino de Dios? Escúchelo bien. La mayor de las virtudes en el reino de Dios es la humildad. ¿Cuál es? Hago un paréntesis aquí, hermanos de multimedia. Esto me está volviendo loco, este monitor. Bájenle, por favor, que está muy fuerte. Entiéndanme que ya soy viejito. Sigue. Monitor, monitor, monitor. Monitor. Eso, gracias. Ay, ahora sí. Ahora sí. ¿Cuál es la mayor de las virtudes en el reino de Dios? La humildad. La humildad debe ser la mayor virtud. ¿Qué es lo contrario? ¿Y cuál es el pecado más grande en el reino de Dios? El orgullo, la soberbia. La humildad es la que a mí y a usted nos va a permitir reconocer que Dios está reclamando mi vida para transformarla, que soy una criatura mortal, que soy falible, o sea que cometo errores y que Él es el dueño de todo el universo. Hay gente que creen que ellos son sus mismos dioses. En el reino de Dios, si no hay humildad, no hay crecimiento. En el reino de Dios, si no hay humildad, no hay transformación. ¿Estamos? La humildad es la que me hace decir, soy un pecador y necesito ser salvo. La humildad es la que me hace pensar todos los días y aun cuando se va acercando el domingo, tengo que ir a la iglesia porque soy un pecador que necesita ser perdonado y que necesita otra oportunidad. Amén. Yo no sé si a usted le han dicho alguna vez, pero mire, y eso que usted va a una iglesia y mire cómo se comporta. La próxima vez que le digan eso, ¿sabe usted qué puede responder? Diga, pues gracias a Dios que voy a la iglesia, porque si no fuera a la iglesia sería peor. Sería peor, estaría peor. Sigo yendo a la iglesia porque soy obra en construcción. Sigo yendo a la iglesia porque sé que puedo ser mejor. Sigo yendo a la iglesia humildemente, como el sediento que va a encontrar el agua, como el hambriento que va a encontrar el alimento, como el menesteroso que va a encontrar ropa para su cuerpo. Así voy a la iglesia y así debemos venir aquí cada domingo, no como reyes y sacerdotes, sino como gente humilde que necesita del que todo lo puede. Amén. ¿Hay gente de esa aquí? ¿Hay gente de esa aquí? Sí. Esa es la mayor de las virtudes. Porque Dios, dice Santiago capítulo 4 versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén, amén. ¿Cuál es el pecado más grande en el reino de Dios? Estamos hablando del reino de Dios. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Es el pecado que Satanás practicó. ¿Por qué fue echado Satanás del huerto? Por la soberbia. Él pensó que podía estar en un lugar más alto que Dios. Entonces la soberbia nos lleva a pensar, puedo hacerlo mejor que Dios. ¿Sabía que hay gente hoy en día así, soberbia? Gente que no tiene en cuenta a Dios en sus empresas. Gente que no tiene en cuenta a Dios en sus proyectos. ¿Por qué? Porque aunque no lo dicen con su boca, pero sí lo muestran con sus actos, están diciendo, no necesito a Dios para sacar adelante mi empresa. No necesito a Dios para sacar adelante mi proyecto. No necesito a Dios para elegir si me relaciono con esta persona o no. Son unos soberbios. Y eso es lo que más desagrada en el reino de Dios. Donde hay un rey que se llama ¿cómo? Jesucristo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué tipo de ley hay en el reino de Dios? Voy rápido con esto del reino de Dios. Hay una ley principal y es la regla de oro.
¿Saben cuál es la regla de oro? ¿La conocen? Jesús la dijo. La regla de oro. No es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. No, 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 no. Me la haces, te la hago. No. Eso es de la antigua ley. La regla de oro está en Mateo capítulo 7, versículo 12 y dice: todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también deben hacer ustedes con ellos. Haz a los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. ¿Estamos? Si no te gusta que tu vecino se robe tus cosas, pues no tomes tú las de él. Porque a veces no aplicamos la regla de oro, sino la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo angosto para ti. Y el vecino se pone bravo y entonces le decimos: es que eso es un incircunciso, un hijo del diablo. Cuando quizá el que se está comportando como hijo del diablo eres tú. Lo que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Si quieres recibir ayuda en momentos de necesidad, ¿qué debes hacer con el que está en necesidad hoy? Hoy por ti, mañana por mí. Pero hay algunos que dicen que hacen parte del reino de Dios, pero que dicen: hoy por mí, mañana también. Y así no funciona. No va con la ley y con la regla de oro. En nuestro trabajo o frente a nuestras autoridades, no queremos ser oprimidos, no queremos que nos regañen, no queremos que nos frieguen la vida, pero si tenemos personas a cargo, ¿qué hacemos con ellos? No, mano dura, porque es que tienen que aprender, porque es que tienen que sufrir como yo sufrí. No, haz con los otros lo que quieres que los otros hagan contigo. Así funciona en el reino de Dios. ¿Estamos? Y el reino de Dios está por encima de todo gobierno humano. Estuvimos con Uribe, estuvimos con Santos, estuvimos con el último presidente, que ¿cómo es el apellido? Ya me olvidó. Duque. Y ahora estamos con uno por aquí también que se llama Petro, y vamos a ver quién más viene. Pero por encima de todos ellos está ¿qué? El reino de Dios. ¿Estamos? Y las normas del reino de Dios están por encima de toda norma humana. ¿Entendido? Miren, hermanos, si se aplicara esta ley, solo esa, la regla de oro, no serían necesarios los ejércitos. Y escuché una historia que contó Yokoi Kenji, el motivador japonés. Y él decía que allá en su país la gente saca sus cosechas a la orilla de la carretera, y que un latino un día fue con él y veía en las salidas de las fincas las frutas y todo, y que la gente pasaba y cogía lo que necesitaba y dejaba el dinero y seguían. Y este latino decía: uy, pero increíble, ¿estamos en el cielo o qué? Yoko le decía: no, estamos acá en Japón. Pero ¿y no se roban la plata y no se roban la comida? No, aquí no somos tan tontos, porque sabemos que si alguien agarra algo que no es de él, está robando. Entonces el dueño de la cosecha, ¿qué va a tener que hacer? Contratar a un empleado para que saque el alimento y lo cuide. Entonces pagarle a ese empleado va a generar un sobrecosto. Entonces ese producto va a ser más caro. Entonces, como los japoneses hemos sufrido por guerras y invasiones y de todo, hemos aprendido a ser inteligentes, a no hacer con los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Entonces ahí están la fruta, las verduras, los alimentos, cada cual agarra lo que quiere, deja ahí el dinero y no se pierde un solo centavo. ¿Qué tal que eso fuera así aquí en Colombia?
Ay, sí le hallo la razón a la vicepresidente. Viviríamos sabroso. ¿Sí o no? Pero es que para vivir sabroso deberíamos aplicar por lo menos la regla de oro. Amén. Porque esa es la ley principal en el reino de Dios. Un poquito más del reino de Dios. ¿Cómo se obtienen las bendiciones en el reino de Dios? ¿Cómo se obtienen? Jesús nos enseñó. Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, la oración constante dirigida a Dios. Así es que se obtienen las bendiciones. Sube oración, baja bendición. A ver, hagamos el ejercicio. Sube oración, baja bendición. Y si no sube oración, ¿qué baja? Tribulación. ¿Qué sube? ¿Qué baja? Si no sube oración, es que ni baja, está aquí la tribulación misma. Es a través de la oración. ¿En el reino de Dios será que existen los milagros? Uy, el silencio me asusta. Claro, en el reino de Dios es la fábrica de los milagros. Es del reino de Dios que vienen los milagros. Ahí es donde nosotros debemos alcanzarlos, en el reino de Dios. Pero a veces hay cristianos que no están en el reino de Dios, sino en el gobierno político, y se la pasan es mendigando recursos, mendigando favores, mendigando un empujoncito. No, si nosotros estamos conscientes de que el reino de Dios está aquí, de que hacemos parte del reino de Dios, entonces de Dios es que vendrán las bendiciones. Nosotros, como esta iglesia que tiene 12 años, no hemos tenido nunca que ir a extenderle la mano a nadie, absolutamente a nadie, ni a un político, ni a un adinerado, ni nada de eso. Ay, pastor, ¿y por qué vinieron gringos hace 6 años? Vinieron gringos sin que yo haya llamado a ningún gringo, porque no tengo amigos gringos, ni contactos. Ahora sí tengo amigos gringos, ni contactos gringos habían en ese momento. Ellos fueron los que nos llamaron a nosotros y dijeron: queremos ir, queremos ayudar, queremos apoyar. Y aquí está lo que es este lindo auditorio. Gracias a Dios primeramente, y a gente que hace parte del reino de Dios. Amén. Así funciona en el reino de Dios. Porque a veces los cristianos, les llamo yo así, son miserables en el palacio. Son hijos del rey, de reyes, del señor de señores, pero mantienen mendigando a seres quizá más imperfectos que nosotros. Así no funciona en el reino de Dios. En el reino de Dios existen los milagros. Amén, amén. Y bueno, esta última parte es feíta, pero hay que decirla. ¿Puedo ser excluido del reino de Dios? ¿Me pueden sacar del reino de Dios? No, no te pueden sacar del reino de Dios. Tú mismo te sacas. ¿Sí? Y después no digas que no te avisamos. Textos. Lucas 9:62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ay, 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 para algunos que están aquí, que van a mirar este video. Ninguno que poniendo su mano en el arado, ¿qué significa? Que hizo su decisión de fe, que recibió a Cristo en su corazón, que dijo: me voy a congregar, voy a ir a un GCI, voy a crecer. Pero llegó la corriente de este mundo, diciembre con su alegría, las tentaciones. ¿Y qué pasó con la mano en el arado? Chao arado, chao cristianismo, chao iglesia. Vuelve el perro a su vómito, dice Proverbios. Como vuelve el perro a su vómito, así vuelve el necio a su necedad. ¿Qué dijo Jesús? No es apto para el reino de Dios. O sea que en el reino de Dios el Señor se reserva el derecho de admisión. Dígale al que está a su lado: ojo pelado. En Juan 3:3 Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y no se refiere a la vida eterna solamente. El reino de Dios, ya les dije, está aquí. Si no hay un nuevo nacimiento, entonces no se puede ver el reino de Dios, no se puede entender. Entonces la esposa está orando y llorando, ¿y qué hace el que no entiende el reino de Dios? Párese de ahí, de esa chilladera, usted, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Con quién está hablando? ¿Sí? Y nos llaman dementes. ¿Se acuerdan que hace poco les hablé acerca de la locura de la predicación? Porque no entienden, no entienden. ¿Sí? No pueden entender el mundo espiritual donde hay ángeles y demonios. No entienden la fe, no entienden la palabra. Y entonces dicen, no, pero es que eso es un libro hecho por hombres y el papel aguanta todo. Sí, eso es verdad, este libro fue hecho por hombres, pero fue inspirado por Dios. ¿Estamos? ¿Por qué no entiende las cosas celestiales? ¿Por qué un culto de 2 horas es tan largo como si fuera de 2 días, y una película de Netflix o un documental de 3, 4, 5 horas te parece tan corto? Porque estás mirando más las cosas de este mundo que el reino de Dios. Dejémoslo ahí. Primera de Corintios 6 del 9 a 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Podemos ser excluidos del reino de Dios? No, nosotros mismos, por nuestra injusticia. Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Allá no entra cualquiera, no lo entiende cualquiera. ¿Está entendiendo? Qué cosa tan delicada es el reino de Dios. Pero ¿de qué hay que hablar? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy para que Granada cambie? ¿Hablar de qué? ¿Aprendió sobre el reino de Dios? Amén. Una última cosita. En el reino de Dios hay libertad. Eso hay que decirlo también. Amén. En el reino de Dios hay libertad. Jesús lo dijo en Lucas 11:20. Si yo por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Amén. Si ustedes abren el corazón, y gracias a Dios porque a mi vida llegó el Señor hace 25 años, abrí mi corazón, y todos esos chukis que traía, todas esas desilusiones, decepciones, todo lo mal que andaba, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, todo eso desapareció porque encontré el reino de Dios y entendí y experimenté que en el reino de Dios hay libertad para la gloria de Dios. Amén. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Hay libertad para tu vida. Entra en el proceso, es el mejor reino que puedas experimentar. Dios te va a sacar todo lo que no es de Él. Dios te va a llenar, Dios te va a adornar, Dios te va a usar. Porque en el reino de Dios hay libertad. Eso es lo que tenemos que hablar. Vamos a hablar de un reino que es invisible, de un reino que es eterno, de un reino que entra a los corazones y transforma, un reino que no es comida ni bebida. Un reino donde, ¿cuál es la mayor virtud? La humildad. Un reino donde el pecado más grande, ¿cuál es? La soberbia, la autosuficiencia. Un reino donde se aplica, ¿cuál regla? La regla de oro. Un reino donde las bendiciones se obtienen ¿cómo? Acuérdese, oración. Oración baja. Ah, me está diciendo que usted es de baja oración. No, oración sube, bendición baja. Un reino donde existen los milagros. Yo he visto milagros, ¿usted también? Todos los días yo veo milagros. Yo me miro al espejo y digo, uy, no. Estoy vivo. Un reino donde puedo ser excluido por mi propia culpa. Pero un reino donde hay libertad. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el reino de Dios? Amén. Ahí va el aplauso, sí.
Ese es el reino que debemos compartir, que debemos testificar. Segundo, para extender el evangelio, debemos testificar en todo lugar. Versículos 4 al 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les dijo, quietos ahí. Hay veces que Dios dice quietos, otras veces que dice vayan. Él les dijo, quietos ahí, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Él les dijo, quietos ahí. Entonces los que se habían reunido, versículo 6, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, muchachos, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aparece el versículo 8, que es el versículo más importante del libro de los Hechos. Léalos todos conmigo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben cómo se extendió el cristianismo en esa época? De la misma manera que se extendió el Imperio Romano. El Imperio Romano encontró que su extensión la podían realizar haciendo vías, haciendo carreteras. Y por eso existe el dicho de que todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Pero el Imperio Romano nunca se imaginó que Dios iba a usar lo que ellos hicieron para que el evangelio se extendiera, porque fue más fácil llevarlo de un lado a otro. El Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos verdaderos. Un día vamos a experimentar persecución nosotros también, pero tranquilos, que Dios va a usar la persecución para que el evangelio se extienda. Amén, amén. Yo les he hablado mucho acerca de que hay gente que hoy está agarrando para España, para Estados Unidos, para la China, para la Conchinchina, y a veces lo hacen de manera ilegal y bueno, no está bien delante de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Ah, bueno. No me van a salir con que, ay, es que Diosito me va a ayudar a pasar por el hueco. ¿Cuál Dios? Pero entiendo que en esa diáspora, en esa dispersión, Dios no pierde esa diáspora, Dios no pierde esa dispersión. ¿Por qué? Porque allá donde van, ¿qué llevan? Si son buena tierra, si han sido buena tierra, ¿qué llevan? El reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Entonces, puede ser que se hayan ido por el hueco, fuera de la voluntad de Dios, pero Dios no desaprovecha eso. ¿Por qué? Porque sea por el hueco o legalmente, ¿qué va en el corazón de los creyentes? Claro, no estamos diciendo que sea esa la manera de hacerlo, no. Pero Dios usa nuestras burradas, Dios usa aún nuestros pecados para que su evangelio se extienda. Eso pasó en el libro de los Hechos, capítulo número 1 en adelante. Tenemos que testificar en todo lugar. Hay cristianos que son machísimos predicándole a evangélicos, predicándole a cristianos. O sea, es como yo decirle a don Ever y decirle, venga don Ever que le voy a ayudar a manejar un carro, cuando él maneja camión y de todo. ¿Necesita que yo le enseñe? No, porque él incluso sabe más que yo. Hay cristianos que les gusta extender el evangelio en evangélicos, en cristianos como usted y como yo. No pierda su tiempo. La mies es mucha. Hay que predicar
en todos los lugares donde hay alguien que no conoce verdaderamente a Dios, que no le ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Estamos? Yo les pregunto, ¿se puede enseñar en el trabajo? ¿Y qué tal que los echen? Yo creo que te van a echar por mal trabajador y no por buen predicador. ¿Entendió? Te pueden echar por mal trabajador, pero no por buen predicador. Porque el buen predicador, ¿cómo es que predica? Casi que sin palabras, con su propia vida. ¿Por qué tus jefes no están aquí? No, porque es que no necesitan, pastores. Todo lo que tienen. Quizás son los seres más miserables porque no tienen a Cristo en su corazón y su vida es un desorden, aunque aparentan felicidad. ¿Hay que hablar en el trabajo? Sí, claro. Si te tocó un compañero en la flota de aquí a Villavicencio, a Bogotá o a donde vayas, y ves que esa persona está como llorando, está como triste, está como suspirando, está escuchando a Camilo Sesto y todo eso. ¿Ahí se puede predicar? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hacemos? Es en todo lugar. Hay algunos que son los facilistas. ¿Sabe dónde predican? En los hospitales y en las funerarias. Un hospital es un terreno duro anímicamente para todas las personas. Ahí está uno con la guardia abajo. Y cualquiera que llegue a decirle a uno, bien dicho, mal dicho, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, el corazón está dispuesto. No de todos, porque hay corazones muy duros, es verdad. En un funeral, ¿cómo están los corazones de los dolientes? Ahí es fácil. ¿Qué les gusta, lo fácil o lo difícil? Tenemos que evangelizar al homosexual. ¿Verdad, pastor? Pues claro. A la prostituta. Porque la mayoría de ellas está ahí no porque quiere, sino porque le toca. Hay que hablarle a esas mujeres, sí. A la lesbiana. ¿También? Sí. Al ateo. ¿También? Al militar. Uy, no, pero eso es ¿cómo? ¿Cuándo? Al policía. Sí. Al petrista. Al uribista. Los voy a nombrar a todos porque aquí no estamos con nada de eso. Al de la derecha. Al de la izquierda. Al del centro. Al apolítico también. A todos, porque el evangelio es para todos. Amén. En todo lugar. Y Jesús les dijo, Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? Nuestra familia. Pero no me salga con la bobada. Venga, ¿y usted por qué no ha evangelizado a los de su trabajo, a sus amiguis, a los de cerca, a los de lejos? No, porque es que estoy en Jerusalén, pastor. Hasta que no se conviertan los de mi familia, no, no más. Por favor. Podemos trabajar aquí y allá, porque puede ser que los que últimos se conviertan sean los de nuestra familia. ¿Cuántos tienen familiares que todavía nada que aflojan? ¿Ya los puso en remojo? ¿Cuál es el remojo espiritual? Oración y ayuno. Y sin nada que despercuden, vigilia, aunque en la iglesia no se hagan vigilias, haga sus vigilias personales. Ahí despercuden porque despercuden o se desintegran. Algo hará Dios. Amén. Judea, colaboradores o compañeros. ¿Tienen colaboradores? Sí. ¿Tienen compañeros y compañeras? Sí. ¿La señora que le hace las uñas necesita a Cristo? Sí, claro. ¿El que lo peluquea a usted, el que le hace la barba y todo eso, necesita de Cristo? Claro, mire la música que oye.
Mire los tatuajes que le ofrecen. Este necesita a Cristo. Samaria, amigos, y algunos aletosos porque tienen 5,000 amigos en Facebook. Más grande es tu responsabilidad. A todos esos tienes que ganártelos para Cristo. Yo por eso tengo como 60 nomás. Pero es un error que en Facebook se le llame amigos. No, esos no son amigos, son conocidos, ya. ¿Tienes amigos o tienes amigas? Sí, conocidos, conocidas. Los vecinos. No, esos son unos hijos del diablo. Nunca, jamás. Nunca de los nunca. Ellos también necesitan. Ellos también necesitan. Obviamente ya se les ha enseñado, no a bibliazos, pero sí con tu buen testimonio. Prestándoles un servicio, el saludo, algo así. ¿Ok? Y lo último de la tierra, ¿qué es? Todo el que se cruza por nuestro camino. ¿Cuántas personas se cruzan en tu camino en el día? Y si no se cruzan, nosotros no les cruzamos porque somos seres sociales. ¿A usted le gusta vivir solo como un champiñón? No, no, somos seres sociales. Ese que llega a tu tienda, a tu miscelánea. Si manejas un carro, ¿cuánta gente pasa por tu camino? Yo les he contado mis historias de taxista que hoy no les voy a contar. Ahí me gané unos cuantos para Cristo. Número 3. Para extender el evangelio debemos, eso sí, testificar algo muy, pero muy importantísimo. Testificar que Jesús regresará pronto. Amén. Porque mire lo que dice el versículo 9 al 11. Jesús ya les dijo, bueno, deben testificar en todo lugar. Pero en el versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. ¿Cuántos días habían pasado? 40. Y empieza la ascensión del Señor. ¿De dónde viene la palabra ascensor? De por ahí. Ascendió. Se fue yendo. Imagínense ese espectáculo. Se fue yendo. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se fue, se desapareció. ¿Dónde está el Señor Jesús hoy en día? Al lado del Padre. Versículo número 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿cómo estaban ellos? Embobecidos ahí. Ahí va, ahí va. Como los que fuimos al aniversario 30 de la Gran Comisión, ahí toda. El piso quedó mojado esa noche ahí. Todos ahí mirando. Ay, sí. Así quedaron. Mientras él se iba, ¿quiénes vinieron? 2 varones con vestiduras blancas, ángeles de Dios. ¿Y qué les dijeron? Oigan, tontos, galileos, despierten, ¿por qué están ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes vieron irse, así vendrá, así como vieron que se fue, así volverá. Ay, Dios mío, hermanos, hay que testificar que Jesús regresa. John Stott, un gran escritor, dijo esto. Había algo raro en la actitud de los discípulos al estar mirando hacia arriba cuando habían sido comisionados para ir hasta lo último de la tierra. Su llamamiento era el de ser testigos y no observadores de las estrellas. Dígale al que está a su lado, despierte. ¿Qué hace mirando al cielo? Ay, Señor, ya volverás, esto está muy duro acá, mira el dólar 5,000, ya bajó un poquito, pero eso vuelve y sube, por favor. Señor, ven pronto, ven rápido. Y un mundo que se está destruyendo, un mundo oscuro. Miren, amados,
El hecho de que Jesús vaya a volver por segunda vez no es un tema de especulación ni de espectáculo. Es un tema en el cual nosotros debemos interesarnos y debemos trabajar. A veces hay cosas que nos embrutecen, que nos distraen. No solamente mirar al cielo, sino la nube. Hay algunos cristianos que andan en las nubes, en la nube. En todo el sentido de la palabra. ¿Qué nos ofrecen las redes sociales? Almacenamiento en la nube. ¿Y dónde están tus hijos? En la nube. ¿Y dónde están los creyentes? Porque no solo son los hijos, son los papás. En la nube. Metidos en la nube. ¿Y qué está pasando mientras tanto acá? Las almas se están perdiendo. Amados, debemos testificar la segunda venida de Cristo. Hay iglesias que no hablan de eso porque tienen plata, porque tienen poder, porque tienen posesiones y entonces no quieren dejarlas porque creen que en el cielo no va a ser mejor. No, en esta iglesia, haya o no haya, vamos a predicar que Jesucristo sana, salva, bautiza y regresará por segunda vez. Amén. ¿Cuántos están esperando el regreso de Cristo por segunda vez? Sí. Que el Señor nos ayude para testificar de su segunda venida. No un evangelio diluido, no un evangelio de prosperidad, no un evangelio de aquí y ahora, no un evangelio que engaña a las personas, que los manipula y que los hace cada vez más pobres materialmente y espiritualmente. No, que el Señor nos ayude a predicar un evangelio que incomoda, a testificar de un evangelio también del sufrimiento, de la cruz, si es que queremos irnos con el Señor. Amén, amén. Te dejo esta frase para que no lo olvides. Que el Señor nos encuentre extendiendo el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a extender el evangelio. Granada lo necesita y Dios nos está encargando esa misión. ¿Lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a extender el evangelio? Número 1, testificando acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Dónde vamos a testificar? En todo lugar. Y número 3, testificaremos que Jesús volverá pronto. Póngase de pie y dele gracias a Dios, por favor. Y me seréis testigos, dijo Jesús. Y serán mis testigos, dijo Jesús. Un testigo es el que dice, yo sé que es verdad. Un testigo no titubea. Un testigo no dice, al parecer sí, al parecer no. Un testigo dice, yo sé, porque he experimentado. Un testigo no lo es solamente de palabra, sino con su vida. Un testigo en el griego significa un mártir. Y un mártir significa alguien que da su vida por la causa. ¿Sabes quiénes son los que tienen el mejor lugar en el cielo? Los mártires, los que dan hasta su propia vida por la causa de Dios. Es verdad, en esta hora a ninguno de nosotros se nos está diciendo, niega a Cristo o te mato. No, contamos con esa bendición y esa gracia todavía de decir que somos cristianos sin que se nos diga mucho. Pero hay otras formas de dar la vida y de ser mártires, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestros tesoros, con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies. Mire sus pies, están bonitos.
pero hay algunos que están feos. Y eso que tienen zapatos nuevos. Porque la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian la paz. ¿Cómo están tus pies? Si has extendido el Evangelio aquí y allá, a tiempo y fuera de tiempo, aunque antes descalzo, tus pies son hermosos. ¿Cómo fueron los pies de Jesús? No fueron tan hermosos. Usaban sandalias, el camino era pedregoso, polvoriento, pies llenos de mugre. Pero ¿cómo eran los pies de Jesús y los de sus discípulos delante de Dios? Hermosos. Los pies de los verdaderos testigos son hermosos, 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 porque son pies de los que anuncian la paz. Dios no te trajo hoy para hablar de ti, de tus planes, de tus sueños, de tus metas. Dios hoy te trajo aquí para que pensemos en el plan de Dios, en los sueños de Dios y lo útiles que podemos ser para su gloria. Amén. Por eso, ¿qué tal si le decimos lo que dice esta canción? ¿Qué tal si le decimos al Señor el puente de esta canción? Viviré para anunciarte a ti. Después de esta palabra, todos deberían decir: y jamás me avergonzaré de ti. Una vez más, viviré. Viviré para anunciarte a ti. Jamás, jamás. Y jamás me avergonzaré de ti. Porque prefiero perderme a mí antes que negarte a ti. Camino andaré, tu nombre alzaré en alto. Prefiero perderme a mí antes que negarte a ti. Mi cruz llevaré, tus huellas pondré en alto. Me olvidaré. Vamos, dile eso. De mi propia voluntad. Dispuesto estaré a morir por tu verdad. Mi vida negaré por tus sueños alcanzar. Sin excusa yo iré a donde me quiera llevar. Todos le decimos: Viviré para anunciarte a ti. Jamás y jamás me avergonzaré de ti. Prefiero perderme a mí antes que negarte a ti. Mi cruz llevaré, tu nombre alzaré en alto.
jamás me avergonzaré de ti. Vamos a hacer algo, iglesia. Todos aquí quizá nos ha dado pena anunciarlo, nos ha dado pereza, nos ha dado temor. Quizá, como yo lo hice alguna vez, me avergoncé, me dio pena. Negué al Señor como lo hizo Pedro. Si ese es tu caso, dile al Señor: perdóname. No he sido testigo, he sido gallina, he sido cobarde. Si quizá hasta el día de hoy has dado un doble mensaje, agua dulce y agua amarga ha salido por tu boca o por tu testimonio, dile: Señor, perdóname y dame otra oportunidad de hacer las cosas bien. Testigo igual mártir, igual el que da su vida por la causa. Y el Señor, que es el Dios de las oportunidades, hoy te dice: ni yo te condeno, vete, no peques más. Sé mi testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay oportunidad en Dios. Pero pastor, es que llevo un día de cristiano. Habla de lo que has experimentado en ese día de cristiano. Pero es que no sé mucha Biblia. Habla del Dios que te ha enseñado, por lo menos, que de tal manera te amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de que Jesús es amor. Ese es el mensaje que tenemos que anunciar. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. Ese es el estilo de vida que debemos vivir. Y le decimos por última vez: viviré. Viviré para anunciarte a ti. ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y le dices a Jesús una vez más? Y jamás me avergonzaré de ti. El Señor quiere ver toda la iglesia diciéndole: viviré. Viviré para anunciarte a ti. En los años que me quedan, Señor, en esta tierra. Y jamás me avergonzaré de ti. Viviré. Viviré para anunciarte a ti. Jamás y jamás me avergonzaré de ti. Prefiero perderme a mí antes que negarte a ti. Camino andaré, tus huellas pondré en alto. Prefiero perderme a mí antes que negarte a ti. Mi cruz llevaré, tu nombre alzaré en alto. Vamos a poner en alto el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a hacerlo? Granada sabrá que Cristo el Señor sana, salva, bautiza y regresa. Exalta al Rey, exalta al Rey. Nos vamos a multiplicar. Nos vamos a multiplicar para la gloria de Dios.